acta de la sesión 22ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 23ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente, se ha recibido correo electrónico de los diputados Karin Bianchi y Gabriel Boric, mediante el cual solicita recibir a los integrantes del Sindicato Regiones Unidas, Empresa e Instituto de Fomento Pesquero, para exponer sobre la problemática que presentan los trabajadores del IFOP de las regiones, las zonas extremas de nuestro país, y las excusas del señor Klaus Cosiel, Seremi de Salud de los Lagos, del señor Arturo Clemens y de Salmón Chile, y del profesor Alejandro Bushman, de Biología Marina de la Universidad de los Lagos, por su inasistencia a esta sesión. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra don Jaime Toa. Gracias, presidente. Secretario, no sé si la Armada respondió al oficio sobre accidentabilidad de los buzos. No, aún no recibimos respuesta. ¿Podríamos reiterarlo? Lo reiteramos. ¿Les parece? Por favor. Se reitera el oficio a solicitud de don Jaime Toa. Ofrezco la palabra don Boris Barrera. Presidente, quería aprovechar la oportunidad que está el subsecretario. Leí una noticia que salió en un diario antes de ayer, me parece, hace como 2 días, sobre la empresa, bueno, en ese reportaje tratan de corruptora a la empresa Marine Harbour. Dice de que en Puerto Montt, después de un escape que tuvieron, ellos declararon de que habían recapturado cerca del 27% del escape, y según el informe de Subpesca es de Cernapesca, de 5,6, claro, y según este reportaje eso lo hicieron pagándole a pescadores artesanales para que declararan en la notaría que habían pescado una cierta cantidad de peces para llegar a ese número. También sobre ellos mismos, creo, bueno, no, eso principalmente. Quería saber si está al tanto, si nos puede informar al respecto, si es verdad, en qué está, si hay acciones judiciales en relación a eso. ¿Cómo no? Claro, mire, lo que ocurre es lo siguiente, estimado diputado. Cuando se produce un escape de salmones, la ley establece que deben ser recapturados en un plazo de al menos el 10%, en un plazo de 30 días, prorrogables por otros 30 días, o sea, 60 días en total. Al menos el 10%. Si no se recaptura el 10%, se entiende que hay un daño ambiental. Los antecedentes que nosotros pudimos certificar a través del Cernapesca es que se capturaron un 5,5%. El concepto de recaptura para nosotros se encuentra vinculado a volver a tener consigo, ¿no? Recapturar, o sea, volver a traer hacia mí, a tener en mi poder. La empresa presentó una serie de certificaciones con el propósito de que, como cuando se produjo el escape de salmones, muchos pescadores, en el fondo, pescaron estos productos para consumo personal o para, en fin, venderlos. Fue un hecho público y notorio, salía en las noticias. En el fondo ellos pidieron que esos pescadores certificaran cuántos de los que ellos habían extraído del agua, con el propósito de sumarlos a aquellos que las propias empresas salmoneras habían recapturado, con el propósito de poder señalar de que habían capturado más del 10%. Nosotros, apegándonos a una interpretación estricta de la ley, entendemos de que solo se entiende que es recaptura aquello que regresó al centro, y que no se entiende que es recaptura aquello que si bien salió del agua, pero no con destino al centro, sino que con destino a las personas que lo adquirieron. Ha trascendido de que esas declaraciones juradas de algunos pescadores que certificaban de que ellos, en el fondo, lo que ellos habían sacado para consumo personal o para comercializar, hubo ahí un pago, digamos, en fin, que es lo que usted señala. Eso a nosotros no nos consta. Ahora, de haber existido algún pago, en estricto rigor, de acuerdo a la legislación vigente, la corrupción, o sea, el cohecho,
es un delito que, de acuerdo a la legislación vigente, el sujeto activo es un funcionario público. O sea, la corrupción, o sea, pagarle a alguien para que haga algo, es un delito cuando esa persona es funcionario público. En Chile todavía no existe el delito de corrupción entre particulares. Y por lo tanto, en estricto rigor, de ser ese hecho efectivo, que nosotros no nos consta ese pago, pero de ser efectivo, no es constitutivo del delito de cohecho tal como está actualmente en nuestra legislación. Lo que sí le puedo asegurar, diputado, es que nosotros presentamos una denuncia en contra de Marine Harvest por el daño ambiental que la ley presume que se produjo, por el hecho de no haber alcanzado la recaptura del 10% que la ley establece, y por lo tanto que hay una causa por daño ambiental que se sigue en contra de esa empresa. Presidente, ¿Quién? ¿Leonidas? Sí, Por por favor. favor. respecto al mismo tema, a ver, yo ahora un mes y algo, diputado Boris y su pesca, yo lo informé acá, yo lo escuché en la radio Bio Bio y lo leí en la prensa escrita, que no, o sea, algo de relación tiene con lo que explicaba el señor subsecretario. Prendido, sí. A ver, lo que la empresa estaba haciendo era ofrecerle 500.000 pesos, dieron el monto, a cada pescador para que dijera que ellos habían pescado tal cantidad para llegar al porcentaje exigido. Yo lo informé y lo denuncié acá, y eso es de conocimiento público. Por lo tanto, yo creo que es más que una falta, es un delito, porque nos gusta hablar de falta. Esto es un delito que debería ser sancionado. Gracias, presidente. Muchas gracias, Leonidas. Por favor, subsecretario. Gracias, presidente. Lo que me gustaría enfatizar nuevamente es que nosotros, en el Sernapesca y la Subsecretaría de Pesca, no validó aquellos antecedentes que estaban contenidos en esas declaraciones juradas como para contabilizarlos dentro del porcentaje de recaptura exigido en la ley. Nosotros solo validamos aquellos que se certificó físicamente por los funcionarios del Sernapesca que estaban en el centro de Marine Harvest, que estaba recibiendo la recaptura, y por lo tanto mantuvimos nuestra posición del 5,5% de la presunción de daño ambiental y hicimos la denuncia que corresponde por el daño ambiental ante la Superintendencia de Medio Ambiente. Boris. No, eso, o sea, no le reconocieron, pero finalmente el objetivo, parece, de la empresa era que se lo reconocieran para que no le pasaran la multa. O sea, igual ahí... Claro, pero además el punto es que la empresa habría contratado con alguna organización sindical grande, importante, por una cantidad importante de recursos, y entonces todo eso hoy día está un poco en la nebulosa acerca de qué es lo que ocurrió con esa cantidad de recursos, a quiénes se pagó, por qué se pagó, algo por ahí es el punto. Efectivamente, la empresa, para poder desarrollar esta labor de recaptura, contrató servicios de pescadores fundamentalmente de Calbuco y de esa zona del estuario, para que en el fondo ellos capturaran y le entregaran esos salmones para que esos salmones regresaran nuevamente a su poder para satisfacer la exigencia de la recaptura. Nosotros desconocemos los pagos que se pueden, suponemos que hay algún pago, porque naturalmente hay una prestación de un servicio que es la pesca y la entrega a la empresa, pero lo importante es que para nosotros solo se contabiliza aquellos salmones que regresaron en poder de Marine Harvest, y eso fue un 5,6% como usted señala. Y lo importante también, señor subsecretario, nosotros los miembros de la comisión, es que lo que se dijo aquí antes, ya que la exigencia de recaptura del 10% del total de los salmones escapados parecía que era muy poco, ¿ya? Porque, o sea, si recapturas un 10% quiere decir que permite que el 90% de lo escapado continúe libremente y va a producir, obviamente, ¿no es cierto?, el daño ambiental que nosotros no queremos que se produzca. Pero eso es una discusión que se puede tener, ¿no es cierto?, en otra oportunidad. Ofrezco la palabra. Don Francisco. Y de acuerdo a lo señalado acá, ¿cómo proceden las multas o las sanciones en relación al incumplimiento? Lo que procede ahora es un procedimiento que establece la ley ante la Superintendencia de Medio Ambiente, donde en definitiva el Estado, digamos, ejerce una acción por daño ambiental y tendrá que someterse al procedimiento de un juicio. Esa presunción de daño ambiental es una presunción
jurídicamente se denomina simplemente legal. ¿Qué significa eso? Que en verdad lo que implica es que se invierte la carga de la prueba. O sea, en vez de tener que el Estado demostrar de que ellos cometieron daño ambiental, como podría acontecer en el evento que recapturaran más del 10% y se quisiera demandar porque se estimara que el 90% restante ya provoca un daño, el Estado el que tiene que probar daño. En el caso que no se alcance la recaptura del 10%, lo que se hace es invertir la carga de la prueba y por lo tanto es la empresa la que tiene que probar de que el daño no se produjo, porque ese daño se presume por el solo hecho de no haberse alcanzado la recaptura del 10%. Y esa es una causa que está en proceso ante la Superintendencia de Medio Ambiente y si su señoría así lo estima, pues la Superintendencia informarlo del estado de avance de la investigación. ¿Les parece que podamos enviar un oficio al Superintendente del Medio Ambiente para que nos entregue los antecedentes que hasta el respecto, hasta este momento han desarrollado en relación al tema de del escape de salmones de Marine Harvest? ¿Ya? ¿Les parece? Así se acuerda. Don Boris Barrera. En el mismo reportaje que sé que le hablaba también del vertimiento de salmones podridos y otros sedimentos por parte de un barco que se llamaba Seikogen. Y decían de que el informe que decía de que ya había terminado todo ese proceso lo hacía una fundación Chinquihue. Si esa es una fundación privada, ¿qué tan pertinente o es legal de que lo haga una empresa, no una empresa, pero una fundación privada y no le corresponde a la Ceremi de Salud, del Medio Ambiente, recabar toda esa información y hacer el informe final? Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, la Fundación Chinquihue es una fundación público-privada. En el directorio de la fundación se encuentran distintas autoridades de la región, tal Ceremi, de Economía, en fin, o sea, es una fundación público-privada de la décima región. Lo que sí puedo yo asegurar es que las autoridades de la región, de salud, medio ambiente, la Armada, Cernapesca, estaban todas trabajando en conjunto respecto de esta situación y desconozco verdaderamente el rol que la Fundación jugó de apoyo, asesoría o asistencia, pero lo que sí le puedo asegurar es que no es una entidad privada, sino que es una fundación en la que en su directorio se encuentran diversas autoridades también de la región. Les sugiero que pidamos un informe también a la Fundación Chinquihue. Yo creo que es de las fundaciones que más colabora en la región en este tema. ¿Ya? Es, a juicio mío, ¿ya? Es una fundación seria, una fundación que yo creo que incluso tiene, no sé si está presidida por el intendente, quien tiene un representante. Sí, por el intendente. Sí, creo que sí. Pero la pregunta entonces va... podemos pedirle un informe a ellos. Boris, continúa, por favor. Específicamente, presidente, si es la fundación la que tiene que hacer ese informe. Bueno, en el reportaje dice que ellos hicieron el informe final. Si corresponde a ellos o corresponde a la Ceremi de Salud o del Medio Ambiente, ¿a quién le corresponde hacer ese informe final? La verdad, diputado, lamentablemente yo no leí el reportaje, entonces no tengo el conocimiento que usted tiene, pero sí lo que le puedo decir es que ese tema, la autoridad pública que estaba liderando el tema y que tenía, por decir así, la atribución y que estaba coordinando era la Armada, porque aquí era un problema de autorización de zarpe, a dónde se autorizaba el zarpe la embarcación y dónde se determinaba que iba a recalar en coordinación con Medio Ambiente para que fueran sustraídos de esa embarcación los restos que habían ahí de salmones, que en verdad ya de salmón no era nada, sino que era simplemente basura en estado de descomposición. El rol de la fundación, lamento decirle que lo desconozco efectivamente, pero sí puedo asegurarle que había una mesa en la región en la que estaba liderada por las distintas autoridades y donde el rol principal del conflicto lo tenía la Armada por esta autorización de zarpe y recalada. ¿Les parece que podamos solicitar información? ¿Le parece que le podamos solicitar información entonces a la Fundación Chinquihue y también a la Armada acerca de la participación de todos ellos en este tema, ¿no es cierto?, del buque Seikogen? ¿Les parece? ¿Y cuál es el resultado final, cómo terminó toda esa situación? ¿Quién informó?
Tenemos un informe de la Armada ya, de todas maneras. Ya tenemos un informe de la Armada y nos faltaría entonces Fundación Chinquihue. Muy bien, señoras y señores diputados, esta sesión, ¿no es cierto? Con esta sesión damos inicio al tratamiento del proyecto que modifica la Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, de origen en una moción de los señores diputados Asensio, don Jorge Brito, don Fidel Espinosa, don Luis Rocafula, Alejandro Bernales, Javier Hernández, Alejandro Santana, Gabriel Silver, Jaime Toá, Daniel Núñez, con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de especies exóticas, dice. Tenemos, bueno, como siempre, y muchas gracias por estar presente, al señor subsecretario de Pesca, don Eduardo Riquelme, se encuentra también don Eugenio Zamorano, el jefe de la División de Acuicultura, don Eric Correa, asesor legislativo del Ministerio de Economía. Hay excusas de varios invitados. Si a ustedes les parece, podemos reiterar la invitación a estos invitados para el próximo miércoles. Así se acuerda. Y si es posible que además invitemos al intendente regional y al gobernador de Yanquihue y al gobernador de la provincia de Chiloé para que nos puedan hablar de este tema. No sé si habíamos invitado también a la Seremi de Medio Ambiente. Sí. ¿También? ¿Ella también se excusó? Sí. Se excusó. Reiteramos la invitación entonces a la Seremi de Medio Ambiente para que nos entreguen para que nos cuenten acerca, ¿no es cierto?, de su gobernador Yanquihue, gobernador de Chiloé, intendente de la región de los lagos. Hoy día vamos a tener, espero, ¿no es cierto?, que una sesión solo de presentación del proyecto, que si los señores diputados, ¿no es cierto?, me lo permiten, lo quiero hacer yo, y donde yo espero, ¿no es cierto?, que el subsecretario y las autoridades de Sernapesca, que pueden estar igual, pudieran, desde el conocimiento que tienen del tema, también señalarnos el aporte que pueden hacer a este proyecto, ¿ya? El proyecto estamos muy lejos con la pantalla, va a ser muy difícil que ustedes puedan captar la verdadera situación que estamos tratando de resolver. ¿Sí? Antes de iniciar su presentación, que yo la creo muy necesaria, ¿hasta cuántas reuniones más vamos a tener plazo para presentar indicaciones si es que esto es necesario, para ponerse de acuerdo en el trámite? ¿En cuánto tiempo estima usted que nosotros deberíamos tramitar esta ley para ya sea omitir o presentar indicaciones a la misma? Yo espero que, si nosotros tenemos la posibilidad, espero que a fines de noviembre nosotros podamos despacharlo, o sea que la última sesión de noviembre nosotros pudiéramos votar. A juicio mío es un proyecto relativamente sencillo, importante, que donde parece que con todas autoridades pública, privada, con las que yo he conversado, están de acuerdo. Si además de eso nosotros tenemos la colaboración, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, esto podría, ¿no es cierto?, simplificarnos el plazo. Lo digo porque en este tema probablemente vamos a estar de acuerdo. No, además de la participación de los miembros, de la extraordinaria participación de los miembros de la comisión, pero ustedes ya más o menos saben, no hay ya. Lo que pasa es que hay algunos temas donde no nos basta o alguna forma, algunas reacciones, donde no basta la buena voluntad, la agilidad y la inteligencia de los parlamentarios de la comisión. Necesitamos de la iniciativa del Ejecutivo. Por eso que lo que estoy haciendo es tratar, ¿no es cierto?, de convencer al Ejecutivo de que, más allá de encontrar que el proyecto es necesario, importante y que están de acuerdo, nos ayude en la presentación de este proyecto para que no tengamos problemas en su tramitación. Entonces, pero yo preferiría, yo lo que quisiera es que en la última semana de noviembre nosotros los pudiéramos despachar, porque nos quedan todavía hartos otros temas, y no se olviden que, perdonen que hable ahora del presidente, pero que este presidente termina su mandato en marzo del próximo año. Y yo quisiera, ¿no es cierto?, que avanzáramos todo lo posible hasta marzo del próximo año y luego colaborar con quien sea, hombre o mujer, diputado, ¿no es cierto?, el futuro presidente de la comisión. Pues eso es lo que quisiera. Si me permiten, entonces quiero contarles brevemente de qué se trata, ¿ya? En términos muy generales, ustedes ya más o menos todos saben, la actividad de la salmonicultura en nuestra región es fundamentalmente la 10ª, 11ª y 12ª región. Hubo una declaración
yo creo que no hay nadie en esta sala y probablemente en la región que esté tratando de terminar con la industria salmonera. Sería una locura, ¿no? Que todos nosotros queremos colaborar con la industria, no hay un tema, no hay una discusión sobre eso. Pero lo que nosotros hemos conversado siempre con ellos es que por lo menos hay tres grandes dificultades, y ojalá, ¿no es cierto?, en la feria esta de Aqua Chile lo hayan conversado de nuevo, tres grandes dificultades que ha presentado la industria. La primera, voy en desorden, la primera, ¿no es cierto?, es el tema de su relación con los trabajadores, y eso es un tema de siempre, que tiene que ver con cómo hay que seguir haciendo esfuerzo por tener mejor situación laboral, mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, cómo se va permitiendo, ¿no es cierto?, mayor organización sindical, bueno, pero ir entendiendo que los trabajadores de la industria salmonera son un elemento muy importante y ellos tienen que asumir que allí hay costos que ellos necesariamente tienen que asumir para que se vayan resolviendo esos problemas. El segundo tiene que ver con el tema de las comunidades donde ellos se han insertado. Porque tú llegas a una localidad, la que sea, con el nombre que sea, tú eres el que llega, pues no es la gente que ha vivido siempre toda su vida, que tiene una forma de relacionarse entre ellos, que tiene una cultura, que tiene no son ellos los que llegan, pues es, ¿no es cierto?, una tremenda industria la que llega además en una situación totalmente distinta a la que tienen las comunidades. O sea, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista de los contactos. Entonces allí tiene que haber una mayor relación con las comunidades. Y el otro tema es la falta de cuidado que esta industria ha tenido con el medio ambiente. Y aquí es donde entra, ¿no es cierto?, la necesidad de que nosotros podamos ir dando ejemplos de la necesidad de tener proyectos de este tipo. En el tema del medio ambiente, no se produce solamente porque se le escapen los salmones y produzca un impacto en el medio ambiente acuático, marino, con lo que ya hemos conversado tantas veces antes. Tiene que ver también con el tema de la basura que se produce, tanto en las playas, que no está en este proyecto y que hay que incorporarlo, el tema, ¿no es cierto?, de la obligación de resolver el tema de la basura en las playas, y lo que nosotros hemos dicho en este proyecto, el tema también de que se hagan cargo del fondo marino, que es lo que pasa debajo de las jaulas. Si ustedes vamos fijándonos, las cifras pueden no necesariamente ser correctas, pero es lo que yo escuché de la presentación que se hizo la vez pasada por varias personas acá, varios invitados. Dice que tenemos 3.230 concesiones marítimas, que de esas 1.300 dicen, ¿no es cierto?, que están con salmones, que hay 1.200 con otros moluscos, probablemente, ¿no es cierto?, mitílidos como chorito o lo que me hablaba el subsecretario de delante, los abalones. Pueden ser, también hay de algas y hay otras 100, ¿no es cierto?, de otras especies. La producción de salmón, la producción, ¿no es cierto?, bueno, este año hay un informe del INE ya que está diciendo que se produjeron más o menos, bueno, cerca de 650.000 o cerca de 700.000 toneladas, y que el INE estima que la industria obtuvo más de 5.000 millones de dólares de ingresos y generó más de 21.400 puestos de trabajo, ¿no es cierto?, el año 2016, no el 2017, la cifra que tenemos del INE, ¿ya? 2016. Eso es para hablar más o menos de la magnitud de esta empresa. La industria vitivinícola chilena debe estar en los 2.400, 2.500 millones de dólares, ¿ya? Eso debe ser en los vinos. O sea, los salmones está doblando, para que sepamos, ¿no es cierto?, de qué es a qué nos referimos. Tenemos más o menos 1.600 centros activos del 2015-2016 y el punto es entonces la basura que cae al fondo marino, donde se calcula que más o menos son unas 50 toneladas por concesión en promedio, tanto en mar como en lagos, con más de 80 tipos de basura, de distintos elementos, ¿no es cierto?, que están presentes allí. Yo quería que viéramos con más imágenes lo que tenemos acá. Hay algunas fotos del fondo marino, pero abajo, ustedes van a encontrar, debajo de las jaulas, van a encontrar de todo. Imagínense que si ustedes tienen más o menos 1.400, 1.600 concesiones activas, hay otra cantidad que no está activa.
y que esas jaulas las jaulas deben ser, depende de la industria, pero tú puedes tener hasta 24 jaulas en una concesión. Si tú tienes, imagínate, 1000 y tantas concesiones, vean el espacio del mar que están ocupando, cómo se distribuyen. Si eso lo teníamos antes del proyecto de relocalización, ¿se acuerda de ese proyecto de relocalización de producto del virus ISA que ocurrió? Ese proyecto debe ser de 5 años, 6 años, 8 años, no sé cuándo ocurrió, donde las concesiones se salieron de donde estaban y se trasladaron a otros lugares. O sea, ya ensuciaste un lugar, lo sacaste, ¿no es cierto?, de allí y lo trasladaste a otro lugar. Si bajo tu jaula tú tiras todo, absolutamente todo, imagínate, aquí dice bolsas de alimentos, cabos de polipropileno, estructuras, materiales contaminantes, hay neumáticos, plásticos, redes, restos metálicos, mire, toda la basura está abajo. Yo vi un video que no sé si Hugo me va a ayudar luego a verlo, pero mira, hay un video donde viene todo, absolutamente todo debajo de estas jaulas, todo tipo. Es sorprendente la cantidad de basura que hay bajo las jaulas. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que hacemos? Hasta ahora no hemos hecho nada, para serle franco, no hemos hecho nada. Entonces, las campañas de limpieza que se hacen son fundamentalmente la de ir a las playas y hacer una jornada, no sé, una vez al año, una vez cada 6 meses, y se hace una jornada con los mismos vecinos y se recoge la basura que está en las playas, y eso te permite decir que estás haciendo algo. Pero ese no es el punto, ¿ya? Lo que nosotros no podemos permitir que el fondo del mar siga como está. Después el subsecretario probablemente me va a corregir con varias de las cosas que yo he señalado, porque ya me lo ha dicho, pero yo al principio pensaba que bastaba una yoma que cayera, que bajara y que recogiera ese elemento, que removiera lo que había en el fondo, y que yo creía que era fundamentalmente fecas, restos de alimentos, mortalidad, que se iba armando una masa y esa masa, ¿no es cierto?, se movía y que por lo tanto si tú metías una yoma y la chupabas, probablemente tú resolvías tu problema. Pero después de lo que me mostraron, ¿no es cierto?, de lo que había en realidad, no es imposible nomás la yoma, tú tienes que trabajar de otra manera. ¿Cómo recoges las mitades de jaula que se caen, como las redes, todo tipo de redes, las redes de lobos, las redes pajareras, la ropa de trabajo, los instrumentos de trabajo? Porque al final, lamentablemente, muchas veces hemos considerado que el mar es una especie de lugar donde tú puedes tirar toda tu basura porque no te ve, nadie te ve. Entonces vas tirando todo nomás hacia abajo, ¿ya? Y eso, como no se ve, pareciera que no nos importa y pareciera que no es importante. Entonces el punto es cómo nosotros le damos importancia o relevancia a esto. Entonces hay que, a juicio, ¿no es cierto?, de aquello que estamos detrás de esta idea, realizar un catastro de lo que existente por cada concesión, realizar la limpieza del fondo marino, ¿no es cierto?, de las concesiones, e integrar la limpieza, ¿no es cierto?, a los puertos de todo el país. Ojalá eso se pudiera hacer. Y hay una cantidad de costos. Esto significa un costo para la industria, por eso no se hace. Si esto fuera gratis, no se hace por eso. Y entonces hay tecnología hoy día suficiente, tanto para saber, para tener una especie de diagnóstico, como también, ¿no es cierto?, para la limpieza del fondo marino. Entonces, presentamos nosotros un proyecto que dice fundamentalmente que modifica la ley de pesca en el artículo 70, que le agrega un artículo 74 bis, donde decimos que los titulares de concesiones, a quienes tengan un derecho sobre dicha concesión de acuicultura, cuyo objeto sea el cultivo de especies exóticas, ahí vamos a tener un punto acerca de lo que queremos decir por especies exóticas, deberán remover, ahí hay otra palabra de la cual vamos a tener que discutir, remover el material sedimentado que se acumula en el sustrato de su concesión, porque yo pensaba que era esta cosa, el lodo, pues yo pensaba que era eso, ¿ya? Dicha remoción se realizará durante el periodo de descanso que establece el Servicio Nacional de Pesca. No se olvide que hay una norma, la ley, ¿no es cierto?, que establece estos periodos de descanso. Se trabaja, si me corriges, 16, 17, 18 meses creo, y luego hay 3 meses creo que, o 19, hay 3 meses de descanso de esa concesión. Tú puedes trabajarla durante ese periodo, pero tienes que tener obligatoriamente 3 meses de descanso. Y entonces nosotros estamos diciendo, mira, en ese periodo de descanso hay que producir la limpieza del fondo marino. Y se establece, ¿no es cierto?, una sanción para aquellos que no lo hacen, no dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 bis referido a la remoción de sedimentos. Se le agrega entonces al artículo 118 ter, ahí hay una sanción, que es la que nosotros queremos que se establezca para aquellos que no cumplen. Naturalmente,
que es el proyecto que si nosotros tenemos además, ¿no es cierto?, el trabajo, el acompañamiento del Ejecutivo, obviamente que lo podemos mejorar. Sí, yo creo que eso es lo que tenemos hoy día, la posibilidad de mejorarlo. El video lo dejamos nomás, no, dejémoslo así. El video es lo mismo, es más basura debajo del mar, más basura. Entonces el punto es que, mire, todo tipo de boya, cosa más inimaginable está debajo de las jaulas. Entonces el punto es qué es lo que vamos a hacer con este tema. Ese es el proyecto, es un proyecto relativamente simple, no es nada especial. Pero ese es el proyecto que nosotros ponemos, ¿no es cierto?, en discusión hoy día y que espero que nosotros lo saquemos a fines de noviembre. Voy a darle la palabra a Francisco Undurraga, quien con mucho entusiasmo la está solicitando. Sí, la verdad es que con mucho entusiasmo y felicitar a los autores del proyecto. Creo que no solamente habla bien de quienes lo diseñaron, sino que además construye a ser un país más sustentable y una pesca más amigable con el entorno y no solamente declarar ecología o principios ecológicos que finalmente no se cumplen, sino que esto permite aterrizar. Hay varios elementos que a mí me gustaría tener para que les sean solicitados a los actores que no los quiero como para entorpecer, sino para entender la industria. Sé de lo relevante que es esta industria por la cantidad de gente, sobre todo a la cual le da trabajo, más de 21.000 personas. Efectivamente, tener ingresos sobre 5.000 millones de dólares es una tremenda industria, es muy relevante para el país y hay que cuidarla y hay que proyectarla hacia el futuro. Y en ese sentido, me gustaría saber, ya sea por la vía del EBITDA, de los 5.000 millones o de la utilidad, ¿cuál es la partida que si existe o no existe hoy día reconocida como una partida de retiro de escombros, si le pudiéramos llamar de una forma de desecho, para ver qué viable o no viable es? Y por otro lado, evidentemente, si es que esto, y espero que así sea, lleguemos a buen puerto con una buena ley, vamos a tener que tener buenos vertederos, porque lo que hay debajo y lo que se produce, digamos, en alguna parte del continente lo vamos a tener que recibir. No digo que a lo mejor sea materia para esta ley, pero sí es materia a considerar para poder poner al día no solamente el sacar los elementos y el desperdicio que existe ahí, sino ver qué se va a hacer con ellos. Es muy buena la intervención de Francisco. Bueno, en los dos temas. Lo que pasa es que voy a ir a ver, primero, lo que yo he conversado con los representantes de la industria es que ellos están absolutamente claros de la necesidad de mejorar su relación en el lugar donde están. Y eso significa seguir mejorando su relación con el tema de los trabajadores, seguir mejorando su relación con la comunidad en la cual se insertan y asumir esto, ¿no es cierto?, esta tarea como una responsabilidad de ellos. Eso es lo que yo he conversado, naturalmente que tiene que ser expresado por ellos, no hay otra forma, obviamente, pero es lo que hemos conversado y pareciera que sí hay una ahora, porque ellos entienden de que si asumen esta tarea, naturalmente que mejora la visión que la comunidad tiene de ellos, pues no es, ¿ya? O sea, un reportaje de esto a ellos simplemente lo complejiza más nomás, y además nos ofrece más dificultades en esta tarea inmensa que tenemos de tener salmones vendiéndolos por todo el mundo, no es. La segunda era sobre ya, entonces me decían a mí que más o menos el 50 o 60% de lo que tú podías recuperar era reciclable, pero lo que se necesitaba era una industria que recicle, ¿ya? Porque mire, todo dice reutilizable, muchas de las cosas que están abajo son reutilizables, y para otras sí necesitan, ¿no es cierto?, vertederos, donde ir a depositar, ¿no es cierto?, lo que no es reciclable. Entonces, con quienes yo conversé me decían que esto tenía que ir unido a la posibilidad de construir en el lugar una empresa que pudiera reciclar, ya no solamente ahora lo que deja la industria del salmón, sino también, ¿no es cierto?, claro, y eso es una buena actividad. Entonces, pero ellos decían, pero necesitamos esto con el objeto de ir avanzando en esa idea porque tú has dicho, ¿no es cierto?, algo muy natural, muy normal. ¿Dónde va a ir a parar todo esto? ¿Ya? Entonces, eso es en lo cual nosotros tenemos que ir avanzando. Luis Rocaful. Gracias, presidente.
Bueno, este es un proyecto realmente necesario e imprescindible que tenemos que sacar. Sin embargo, acá hay un daño ya irreparable. O sea, si uno saca la cuenta y si es verídico los informes, dice por cada tonelada de salmón producido hay 1,4 toneladas de basura. Es decir, la producción del año 2017 son 1.100.000 toneladas de basura que tenemos debajo del fondo. O sea, y eso lo multiplicamos por la cantidad de años, no sé, hay algo que inmenso. Nosotros, o sea, a ver, todo producto tiene un costo, y el costo, hay un costo que la empresa obviamente de salmones lo ha asumido, que tiene que ver con el costo de producción, pero acá ha habido un costo que tiene que ver justamente con la pérdida del patrimonio marítimo, o sea, del mar. Yo no sé cuánto es lo que se ha perdido, porque hay un montón de consecuencias que tienen esta basura, que tiene que ver con la vida de otras especies, que tiene que ver con los mismos enfermedades que pueden tener los salmones, que se propagan a través de los otros peces, el efecto del antibiótico que se ha diseminado. Es decir, una serie de cosas que sería importante, presidente, que tuviéramos a la vista, pudiéramos medir cuál es el impacto, porque es un proyecto que, claro, estamos resolviendo un tema. Sin embargo, también tenemos que mirar un poquito para atrás de que tenemos que buscar un sistema de que podamos de alguna manera ir mitigando el daño que fue causado anteriormente. Nuestro mejor o lo más importante hoy en un país tiene que ver con el patrimonio ambiental, tiene que ver con el mar, tiene que ver con el aire, y por lo tanto en esa conciencia que tenemos que asumir como país, yo creo que debemos ser sumamente rigurosos en esto, debemos ser sumamente cuidadosos en este tema, que es un tema importantísimo, pero que a la larga puede traer unas tremendas consecuencias si no somos capaces de hacer un buen proyecto. Yo creo que el inicio de este proyecto es muy bueno, presidente. Sin embargo, aquí requerimos de mayores informes técnicos que nos permitan legislar, obviamente con la colaboración del Ejecutivo, ¿cierto?, para que saquemos una buena ley que tiene que ver principalmente con el resguardo de nuestro mar, pero también con la recuperación del mar. Yo creo que es un tema complejo, así que, presidente, creo que es un proyecto, claro, usted le ha puesto fecha de aquí a noviembre, pero yo creo que acá requerimos de mayores antecedentes técnicos, de harta información justamente para poder, creo que en esta oportunidad, mejorar y completar más este proyecto, cosas de, justamente que a la empresa le va a dar mayor tranquilidad, pero también nos va a dar a nosotros mayor tranquilidad como país. He dicho, presidente. Muchas gracias por tu aporte, ¿ya? Ofrezco la palabra. Francisco. Estaba revisando el informe, el impacto en el ambiente de la sombra bajo la agua de la salmonicultura de la biblioteca. Creo que la biblioteca también podría hacer un comparado en relación, si es que existe algún tipo de material o información de qué pasa en otros países y cómo ellos sacan la basura debajo de estas canastas, digamos, para ver si hay legislación comparada o hay experiencia, digamos, en relación al tema. Gracias. ¿Le parece que podamos preguntarle a la biblioteca si tenemos algo en ese sentido? Sí. Vamos a mandarle una nota a la biblioteca para que podamos, ¿ya? Aunque ya lo escuchó, ya tomaron nota, pero vamos a mandarle el oficio igual, ¿ya? Para que el señor secretario... Sí, legislación comparada. Ya. Señor subsecretario. Gracias, presidente. Hemos estado revisando el proyecto y nos parece que en general es un buen proyecto, pero hay que hacer algunas precisiones. Hay que hacer un trabajo técnico que nosotros naturalmente estamos dispuestos a prestar esa colaboración, y quisiera llamar la atención simplemente respecto a algunos puntos que hay que ir precisando. En primer lugar, lo que se establece es una obligación de remover material sedimentado que se acumula en el sustrato de la concesión. Pareciera en términos generales que sería razonable, aun cuando parezca absurdo que no exista, primero establecer una prohibición de ensuciar el fondo marino y acto seguido la obligación de limpieza.
yo creo que en el fondo sería importante para que no simplemente pareciera que uno libremente puede tirar y después simplemente tiene que recoger. O sea, primero establecer la prohibición de ensuciar y enseguida la obligación de limpiar. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que tener cuidado, no cuidado, sino que tenemos que tener precisión respecto a qué entendemos por remover el material sedimentado que se acumula. Y me explico. Que todas las imágenes que están en el PowerPoint que nos entregó el presidente, con las referencias que están escritas bajo el título Evidencia, habla de bolsa de alimento, cabo de propileno, estructuras, HDPE, materiales contaminantes, neumáticos, plásticos, redes, restos metálicos. En eso no hay ningún problema y nadie podría tener ninguna objeción. Pero en estricto rigor, eso no es necesariamente material sedimentado, porque el material sedimentado, tal como se puede leer también en las motivaciones del proyecto, se puede entender que se vincula al fondo marino en el sentido del lodo, o se habló también por parte del diputado Rocafull de las fecas que caen, ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? El problema es que la naturaleza es viva y por lo tanto sobre ese material sedimentado ya se va construyendo una capa viva. Ahí hay semillas de choritos, de recursos bentónicos, puedan haber semillas de langostinos, por lo tanto, si uno pudiera, por decir así, poner una aspiradora y aspirar el fondo marino para tratar de remover todo ese material sedimentado, ahí también estaría produciéndose un daño al medio ambiente, en tanto se estaría capturando recursos vivos que ya se han ido adecuando. Por lo tanto, si se trata de remover, como quien dice, estructuras o elementos que no se encuentren vinculados al fondo, al lodo o que estén sedimentados, yo creo que frente a eso no hay ningún problema. Si el objetivo fuera otro, en el sentido de, como digo, aspirar el fondo marino o remover el fondo marino, restregar el fondo para ir, en el fondo, eliminando todo ese sustrato, creo que ahí habría que ampliar la mirada para que las autoridades medioambientales pudieran dar la tranquilidad de que no estamos realizando una afectación al medio ambiente en tanto se puedan matar, digamos, naturaleza viva que se encuentra ahí y que ya se encuentra adaptada a ese fondo sedimentado. Eso creo que es importante. En segundo lugar, hay que tener presente que el proyecto hace referencia a especies exóticas. Y en Chile se entiende que las especies exóticas no son tan solo los salmones, sino que también se entiende que son especies exóticas las ostras japonesas, que se cultivan en áreas de manejo por regla general, y también los abalones, los locos. Y por lo tanto habría que, no digo que no sea posible, sino que tener conciencia de qué es lo que se pretende comprender para que haya claridad total respecto de aquello que se pretende hacer. Claro, y la exigencia, en cambio, aparecería vinculada más bien a los salmones, porque son los productores de salmones los que tienen periodos de descanso. Entonces, habría que hacer conversar el concepto de especie exótica que se quiera comprender con la manera en cómo se produce ese ciclo productivo que solo los salmones implica el descanso. Quizá una fórmula, como señalaba al comienzo, podría ser establecer una prohibición. Primero, que es razonable que la haya y pareciera increíble que no exista. Segundo, precisar qué entendemos por remover, si estamos hablando, como digo, estructuras mayores o lodo, porque la expresión sedimentado como que pareciera que hace referencia un poco más al lodo, y enseguida, naturalmente, establecer la obligación de limpieza de aquello que se pretenda. Eso es lo que podría decir en una primera mirada y, naturalmente, poner a disposición de la comisión, en fin, de los equipos técnicos que cuenta la subsecretaría para la mejora técnica del proyecto para cumplir los fines que se han fijado, presidente. Muchas gracias. Ya habíamos conversado algo con el subsecretario y yo entendía, ¿no es cierto?, por lo menos dos de los temas. No necesariamente, no creas, ya cada uno hace su pega acá y bien. Y yo creo que el aporte, ¿no es cierto?, de establecer la prohibición es, claro, era lo obvio, caía de cajón, y me parece a mí correcto establecer una prohibición de no ensuciar, de no botar, ¿no es cierto?, los elementos que se digan allí. Yo creo que está bien. Al tiro de la palabra, Boris.
Yo creo que nosotros vamos a tener algunos invitados que nos van a ilustrar más acerca de esta diferencia entre estos elementos que pueden removerse fácilmente con lo otro con los sedimentos que están allá abajo, si es necesario o no es necesario, que es lo que efectivamente creo que tenemos incluso algunos profesores universitarios que ya se comprometieron para que vengan la próxima sesión. Ahora quería preguntarle igual si el Estado, el Estado, no sé si a través de alguno de los estudios que de repente se realizan, algún trabajo que se pueda haber financiado con algún aporte, si tiene algún estudio sobre esta materia, o sea, si hay algo, yo no tengo idea. Si no hay, bueno, bueno, vamos a tener que tratar de verlo ahora, porque entre las cosas que aquí, cuando nosotros decimos, mira, que hay que realizar un catastro de lo existente, claro, no es solamente la mirada, ¿ya? Sino que también ir tratando de ver este tema de qué es lo que hay allá abajo, qué es lo que efectivamente hay y qué es su impacto, cómo lo sacamos, qué sé yo. Entonces, bueno, aquí hay harta tarea que realizar, pero imagínense si la autoridad, si no hay nada, si nadie se ha preocupado antes del tema, va a ser un poquito más difícil, ¿ya? Pero hay que hacerlo. Yo creo que esta es una gran oportunidad para hacerlo. Espérame un ratito, subsecretario, le doy la palabra a don Boris Barrera que quiere hacer aporte. Creo que es súper importante lo que plantea el diputado Undurraga en cuanto a conseguir información, porque yo leí por ahí de que en experiencia de otros países el lodo que se juntaba abajo se recuperaba para abono. Entonces tal vez puede ir ligado con el tema de que también hay que prohibir ensuciar, porque a lo mejor hay que evitar de que ese lodo llegue al suelo. Por eso es que es importante la experiencia en Noruega, creo que se ocupa el lodo para abono, y cómo se hace no lo sé. ¿Fertilización de pradera o de mar? No lo sé. No lo sé, pero el lodo se ocupa, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de riles, el lodo se ocupa para fertilizantes de pradera. Interesante. Muy interesante. ¿Ya? Señor subsecretario. Muy brevemente. Primero, sí, efectivamente lo que dice el diputado es cierto, pero esa experiencia se produce en pisciculturas, donde el sedimento en el fondo se utiliza como abono, pero no en medio marino abierto, porque precisamente ahí rápidamente la naturaleza comienza a interactuar con ese sedimento y empieza a generar ciclos vivos, digamos, semillas de recursos vivos, langostino, de todos los que están en los recursos bentónicos, los que están en el fondo marino. Entonces, es verdad lo que usted dice, pero cuando se producen en piscicultura, o sea, en lugares completamente cerrados. Quisiera además señalar que, si a la Comisión le parece, nosotros podríamos preparar una presentación en la Subsecretaría, un poco con la regulación actualmente vigente en torno al manejo de los desechos, del tratamiento de los desperdicios, en fin, porque existe alguna reglamentación que yo creo que puede ser importante que la Comisión la conozca para que en el fondo tenga conocimiento de ese aspecto. Muy bien. Por otra parte, presidente, usted también en su intervención inicial hizo referencia a que con ocasión de las relocalizaciones, en el fondo como que se podría producir así como empezar a tirar, por decir, por la borda al mar, o así lo entendí yo, digamos, restos de jaula y cosas así. Ya, pero es que me pareció hablar que habló de relocalizaciones, por eso. No, simplemente el punto era que al día de hoy no hemos autorizado todavía ninguna relocalización. Lo que sí es un proceso que está en curso. ¿Hoy día no están las jaulas en lugares distintos a las de hace cuando fueron asfixiadas por el virus ISA? No, están en el... no, sí, se pudieron relocalizar gracias a eso, ¿no? Eso es un concepto distinto. Sí. Ya, pero tenemos problemas de concepto, sí. Pero los conceptos no son tan importantes. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Perdona. ¿Cómo no, presidente? ¿Qué es lo que ocurrió entonces en realidad? Presidente, lo que pasa es que lo que ya tiene la industria salmonera, se hizo una regularización de todas sus concesiones, es decir, se les dijo dónde efectivamente deberían estar. Y nos pasa lo mismo que estamos tratando de resolver con los choritos, es que a pesar de eso operan en lugares distintos. Y para eso se ha creado la relocalización, en el fondo, para poder hacer administrativamente, fijar esas nuevas coordenadas. Pero no se han movido, pero del lugar donde históricamente han operado no se han movido a otro lugar. Que eso ¿se fija? Entonces, está bien. Yo pensé que sí se habían trasladado gracias a esto, porque se supone que en esos lugares donde estaban era donde tenían los problemas que derivaban, ¿no es cierto?, de la densidad y de otras cosas
el uso del agua había producido al final, ¿no es cierto?, el tema del virus. ¿Ya? Yo pensé que sí se habían movido hacia otros lugares. Bueno, ya veremos esa cosa, pero no importa si para los efectos, entonces más o menos parecido. El daño que se produce en el fondo va aumentando nomás. Usa el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, en general, nos parece que la idea es buena. Yo creo que muy pocas personas podrían oponerse a que la ley obligara a sacar todo lo que aparece en todas estas fotos. Toda esta basura, jaula y todos estos restos, cuerdas, todo lo que usted señala, yo creo que en eso no hay duda alguna. Si el tema es cómo precisar el alcance de la disposición y verdaderamente qué es lo que se pretende, si es solo estas estructuras, si usted quiere, mayores, o bien queremos empezar a remover el fondo, y ahí están las objeciones que no quiero volver a repetir el punto, presidente. Eso es todo. Hay una empresa, yo conozco una empresa pero que hizo un trabajo de limpieza. No me acuerdo el nombre. Ya. Yo que si me acuerdo el nombre, yo me puedo invitarla para que nos cuenten su experiencia. Ya, no sé, era Ventisquero, no sé, sí, no sé cuál era ya, pero que realizó durante 2 años estuvo haciendo trabajo de limpieza de su fondo marino. Y no sé, es que tiene muchos lugares, no sé, es como están en varios lugares los centros, ¿ya? Entonces yo me acuerdo, lo vamos a invitar igual para que puedan contarnos qué es lo que vieron, qué es lo que hay, qué es lo que sacaron, cuánto sacaron, ¿ya? Francisco. Reitero y vuelvo a destacar, digamos, lo valioso y el aporte que significa este proyecto. Es que creo que es de las cosas más importantes, porque además creo que nos va a unir a todos en pos de un objetivo. O sea, aquí, como decía el señor subsecretario por su intermedio, presidente, creo que no hay nadie que se pueda negar, digamos, a que este proyecto salga. En ese mismo sentido, para que el proyecto sea efectivo, me ofrezco, a pesar de no ser autor de las indicaciones, a través de mi asesor o poder generar reuniones anteriores a la vuelta de la semana distrital, de tal forma de que sea por la vía de las indicaciones o la construcción de una nueva ley que incorpore lo que el subsecretario ha dicho, que primero prohibamos el ensuciar y que la idea matriz sea coherente y que todo fluya, digamos, para el objetivo que usted está buscando, que me parece que es lo que finalmente nosotros todos deberíamos apoyar. Muy bien, pero muchas gracias. Ya, yo creo que vamos a terminar con una indicación sustitutiva, ya, así que para que estemos todos los que estamos acá. Jorge Brito. Presidente, tan solo quería dar mi impresión que creo que así como está planteado el proyecto puede en gran parte cumplir con algunas necesidades. Y yo lo quiero poner esto en perspectiva porque en general las industrias siempre funcionan con costos que asumen ellos y a veces funcionan con costos, con externalidades, que son costos que no se ven reflejados en el precio de venta al final, lo que planteaba el diputado Rocaful. El asunto es que por medio de la legislación nosotros estaríamos pidiéndole a la industria que asumiera un determinado costo que en la actualidad es asumido por la sociedad o por el ecosistema, que vendría a ser todos los desperdicios que quedan en el fondo marino. Lo que me parece muy bueno también, porque de otra forma incluso nos hace sustentable la industria en esos mismos espacios, saturando espacios con proliferación después de virus y otras cosas. Ahora el tema es que de la basura que queda en el fondo, se hacía mención a la posibilidad de limitar el proyecto a la basura inorgánica, rejas, mallas, qué sé yo. Cuestión que también me parece que es tremendamente positivo, pero creo que es urgente también los residuos orgánicos, porque la acumulación de residuos orgánicos en el fondo marino es campo fértil para la proliferación después de microorganismos que en verdad destruyen el fondo del ecosistema. Entonces, no solamente sacar las rejas o las jaulas, sino que también pensar en los residuos. Y hay distintas formas. Si nosotros desincentivamos a que, claro, por medio de aumentarle los costos, desincentivamos a que generen residuo orgánico en el fondo, creemos que eso se puede dar, por ejemplo, con la utilización de nuevas rejas abajo, mallas más delicadas, más selectivas en ese sentido. Y quería poner tan solo el ejemplo de cómo funciona la industria de los chanchos, los cerdos, las chanchas. Esto, por ejemplo, y los pollos también, ellos se deben hacer cargo de sus residuos. Y ha aparecido empresas que agarran los residuos de los chanchos e incluso generan electricidad luego con esto. Entonces, hay después una asociación virtuosa en la cual
desde un punto de vista de política pública es muy buena, pero desde el punto de vista de la legislación actual de pesca, creo que nosotros no debiésemos perder la perspectiva de que la industria asuma los costos que en la actualidad son asumidos por el medio ambiente y la sociedad, y en segundo lugar, de no perder la perspectiva de los residuos orgánicos, que al final de cuentas son los que van destruyendo los ecosistemas marinos. Muchas gracias, ¿no? Gran aporte. Pega y pega. Sí, ahí está. Señor subsecretario, está en su casa. Muchas gracias, presidente. Sí, hay un proyecto impulsado por la Corfo y por el medio ambiente que se denomina un proyecto de economía circular, que un poco alude a lo que hacía referencia el diputado Brito, en el sentido que aquellas cuestiones que son desechos o residuos, se busca la manera de cómo volver a integrarla al sistema productivo, con el propósito de que se vaya eliminando la cantidad de desechos y se vaya generando agregación de valor a partir de esos mismos desechos. Entonces, ese concepto de economía circular me parece que es valioso que se vaya considerando en este aspecto, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Don Luis Rocaful. Presidente, estaba aprovechando de mirar un poco lo de Noruega, y la verdad las cosas es que una de las grandes preocupaciones de las empresas en Noruega, las empresas, es cuidar periódicamente el fondo marino, y además todo reutilizable en algas y en otros productos, subproductos. Yo creo que, o sea, no tenemos nada que crear, o sea, acá podemos copiar, y hay una tremenda conciencia por parte de los empresarios el cuidado del uso del fondo marino, lo que nosotros no vemos acá, así que yo creo que ahí tenemos un referente súper importante. ¿Cuál? Porque respecto también, presidente, y por supuesto al subsecretario, tomemos conciencia de una cosa que obviamente que hoy día, dentro de los tratados de libre comercio, dentro de los acuerdos, las convenciones y todo lo demás, hoy día es pilar fundamental, requisito fundamental, cuál es el respeto que tiene el país justamente por el medio ambiente. Por lo tanto, acá nosotros estamos en una tremenda deuda y esto nos exige legislar. Creo que es un importante punto de referencia iniciar este proyecto de ley, pero de verdad, subsecretario, por supuesto a través de su presidente, es que acá vamos a tener que trabajar en conjunto, o sea, vamos a tener que trabajar con una norma que justamente resguarde y haga sustentable esta producción. O sea, y acá se requiere, por supuesto, también la colaboración y alguna propuesta técnica por parte justamente de los empresarios de salmones. He dicho, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Muy bien, entonces quedamos la próxima semana, la próxima es distrital, creo, el próximo miércoles. 7 de noviembre, la próxima sesión. Y en la sesión del 7 vamos a invitar a todo lo que hemos dicho acá. Yo creo que el diputado Hernández va a dirigir la sesión, ese día yo no voy a estar. Perfecto. Entonces recibimos las opiniones y mientras tanto ustedes van viendo qué probabilidad, qué posibilidades tenemos, ¿no es cierto?, de que puedan colaborar con este proyecto, ¿ya? A los miembros de la comisión que terminó la mixta de pesca. ¿Ah? Que nos queda, sí, terminamos la mixta de pesca. Tenemos una sesión para redondear, creo, ¿no es cierto?, para resolver ya. Y yo creo que esta comisión puso sus buenas posiciones, buenos puntos en el resultado de lo que viene del proyecto de modernización de Sernapesca. Yo creo que estuvo bien, ya tuvo muy buenos representantes, tuvimos muy buenos puntos, buenos argumentos, eso salió muy bien. Muchas gracias, Francisco, por recordármelo, ¿ya? ¿Les parece entonces hasta la próxima sesión con los invitados que tenemos y continuamos viendo, ¿no es cierto?, este proyecto de ley que tenemos con la colaboración del Ejecutivo? Muchas gracias, señor subsecretario, muchas gracias a la señora secretaria por estar acá. Se levanta la sesión.